Hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. 6.402 es la cifra que divide al país por estos días. ¿Y de dónde salió? En este video vas a ver de dónde salió esta cifra. ¿Y por qué es tan importante estos días? Bueno, porque vemos grupos de activistas aparentemente bien pagados por el gobierno que van a pintar las paredes con este número para propiciar un nuevo estallido social. Y por otra parte, tenemos a los vecinos de los barrios que parecen no estar muy convencidos de la cifra y que no quieren este tipo de manifestaciones o de activismo en las paredes de sus barrios. Y hoy te sorprenderá saber la verdad del origen de esa cifra. Pero como en este canal ponemos todo en contexto histórico, volvamos al pasado, volvamos hacia la era estalinista. Volvamos a la era de José Stalin, el abuelo ideológico de Petro. Y volvamos al hombre que hizo posible que la esclavitud cayera sobre esta vasta Rusia y sobre media Europa sometida a la bota del comunismo. Hablamos aquí de la mente siniestra y genial del señor Andrei Zhdanov. Pues bien, el señor no era sino nada menos que el responsable del control ideológico de la cultura, responsable de mantener a todas estas masas fieles al Estado. ¿Y cómo lo hacía? Por medio de la mentira, igual que Petro, que es su descendiente ideológico. Y para eso veamos esta cita de Zhdanov. Bueno, ¿qué es la verdad y qué es la mentira? Él lo dice: la verdad es lo que sirve a los intereses del partido y del Estado soviético. La mentira es lo que sirve a los intereses del enemigo. Punto. Esto lo dijo en una conferencia de activistas del partido en 1937. Y mis amigos, si nos ponemos a reflexionar, hoy, casi 100 años o más de 100 años después, la situación es la misma. Cuando hablamos con uno de estos activistas de izquierda o activistas del pacto histórico, a ellos no les importa la verdad, no les importa la realidad, no les importan los datos, les importan solamente narrativas, así sean fantásticas, que apoyen su visión de la realidad. Esto es la visión estalinista de la vida, estalinismo puro y duro. Y aquí en este canal es tal vez el único que lo ha hecho claramente. Petro es un marxista-leninista. Y Roy Barrera y sus asesores son unos descendientes de Andrei Zhdanov, es decir, unos propagandistas mentirosos a quienes no les importa incendiar el país, lo que les importa es obtener la ganancia de cuando el país quede destruido y en cenizas. Pero lo más importante de este tema es: ¿y tú qué opinas? Haznoslo saber en los comentarios. No olvides activar la campanita de las notificaciones y suscribirte. Y tampoco te olvides de compartir masivamente esta información valiosa. Nos vemos en la próxima. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Por qué está acá? No, imagínate, me mandaron unas botas talla 50 cuando yo soy talla 40. O sea, me mandaron unas botas con una talla superior, más alta a lo que en realidad mide mi pie. ¿Entendieron? Además de eso, me mandaron dos botas del pie izquierdo y huelen como a pecueque y como a marihuana. Yo voy a botar esta. No, espérate, ¿no te estaban obligando a pedir perdón por unas botas que ya habías botado en la Plaza Bolívar? Eso es otro falso positivo, Carlos. El Tribunal de Bogotá acabó de fallar a mi favor, porque me metieron una tutela diciendo que tenía que pedirle perdón a las madres de Soacha, y dijo que no debía de hacerlo. Que entre otras cosas, mi intención nunca fue ofender a las madres de Soacha ni a sus hijos. Mi intención de recoger las botas fue más una protesta política. El sector de la izquierda del petrismo ha utilizado este número de 6.402 para hacer politiquería y llegar al poder. Así lo dijo Roy Barreras. Con lo que nos convenga. Entonces, mi equipo diseñó una segunda comunicación, que es: jubilemos a Uribe. Y entonces era una cosa muy dura. Inclusive era una cosa con el número 6.402 y unas botas colgadas en las vallas. Porque para esos estrategas, ese comunicador, el enemigo a derrotar sin duda es Uribe. Ya va. ¿Y los medios de comunicación y la gente qué va a decir? Mira, tú sabes muy bien que a mí la opinión de los progresistas y de esos medios mamertos vendidos al gobierno me importa lo mismo que la gestión de Francia Márquez en el Ministerio de la Igualdad. O sea, un reverendo
Bueno, entonces, ¿cuántas victorias has tenido? No, Carlitos, ya yo perdí la cuenta. Imagínate, cuando yo gané la curul, me metieron 12 demandas de nulidad electoral para tumbarme. Y todas 12, gracias a Dios Todopoderoso, la ganamos. Y como no nos lograron tumbar, nos han metido una cantidad de denuncias y demandas. Ustedes ya me han visto cuántas veces he ido a la Corte Suprema de Justicia y todas también las hemos ganado, gracias a Dios, como esta, que la ganamos en el Tribunal de Bogotá. Porque cuando uno está con Dios y con la verdad, siempre tiene victorias.